Combina su práctica profesional como notario público suplente de la Notaría número 124, como corredor público número 20 y como mediador certificado en el estado de Nuevo León. Ha sido editorialista de diversos artículos publicados en defensa de los derechos humanos y es actualmente candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Ha sido profesor de cátedra de los cursos Derecho de los Negocios, Derecho Internacional Privado y Sociedades Mercantiles en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad de Monterrey. Además de participar con frecuencia como expositor de temas patrimoniales, sucesorios, corporativos, fiduciarios y de métodos alternos de resolución de controversias en foros, cursos de especialización y diplomados en diversos entes colegiados, facultades y universidades. Él es el licenciado José Enrique Guzmán Quiroga. Buenos días, me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en el tercer encuentro Sin Límites por un envejecimiento saludable que organiza el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, así como el Consejo Técnico Consultivo de Participación Ciudadana de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León. Les agradezco mucho a su presidenta del Consejo Técnico, a la señora Tere Villarreal de Dillon, así como al director del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, el ingeniero Ramón de la Peña Manrique, por la amable invitación que me hicieron de participar en este evento y con el cual estoy muy contento de participar y de tratar un tema tan relevante e interesante para todas las personas, para todo ser humano, pero creo que más aún para aquellos que son adultos mayores, como lo es el testamento. Y para eso esta plática se ha titulado La trascendencia y relevancia del testamento público. Vamos a empezar con una breve introducción para hablar de algunos conceptos pues claves, básicos en materia testamentaria, en materia sucesoria, y con la finalidad de que una vez que estemos en contexto podamos tocar algunos casos prácticos pues para ejemplificar precisamente la importancia de un testamento bien hecho, bien redactado, y cómo cuando se otorga de una forma bien pensada, bien planeada, bien redactada, se pueden evitar muchos problemas y conflictos. Voy a empezar con esta imagen, si me lo permiten, que es precisamente la imagen de la lectura de un testamento. El autor de esta acuarela es Thomas Rowlandson. Thomas, a finales del siglo XIX, fue heredero de una fortuna importante de sus tíos y también pues fue partícipe de cómo las fortunas, cuando no se administran, cuando no se planean, se pueden perder. En el caso propio de Thomas, él perdió esa fortuna despilfarrándola en apuestas y en una vida desordenada, y por lo mismo él pintaba este tipo de acuarelas en donde ejemplificaba de alguna forma la sátira que puede ser en la vida real un tema testamentario, un tema sucesorio. Fíjense cómo en esta imagen, viendo sus pantallas de izquierda a derecha, pues vemos a un heredero que está, o a un presunto heredero que está bastante molesto, el que está acompañado de un niño. Por ahí un escribiente está tratando de calmarlo, de controlarlo. Vemos luego al heredero que está jubiloso festejando la lectura del testamento en el centro de la imagen, con su sombrero alzado. Podemos ver incluso sobre el féretro del difunto, del testador, del autor del testamento, a la viuda
perpleja escuchando la lectura del testamento que la hace un notario público y cómo hay pues posibles herederos o presuntos herederos alrededor, a la expectativa. Del lado derecho podemos ver a una familiar que se desvaneció al sorprenderse con la lectura del testamento. Y tras bambalinas podemos ver en la puerta incluso pues los fantasmas que a veces hay en este tipo de situaciones, las expectativas que se crean, los disgustos y los malos entendidos que pueda haber cuando se crean expectativas, cuando no hay una planificación sucesoria en una familia, o bien cuando el testador simple y sencillamente decide hacer su voluntad de cierta forma, independientemente de las expectativas de los diversos familiares. Vamos a, dejando esta acuarela a un lado, quisiera empezar con algunas verdades absolutas en materia de sucesiones. ¿Por qué es tan importante el testamento? Es muy importante el otorgamiento de un testamento porque si algo tenemos seguro en nuestras vidas es que algún día moriremos y que no sabemos cuándo llegará ese día y de qué forma llegará. Puede llegar a una edad temprana, puede llegar a una edad de adulto mayor, y para ello debemos estar preparados para la muerte porque es lo único seguro que tenemos. Un caso de incapacidad del cual hablaremos brevemente más adelante, no siendo objeto de esta plática, la incapacidad, pero un caso de incapacidad no necesariamente nos llegará en nuestras vidas. Podría haber un evento de alguna enfermedad, de algún accidente en el que quedáramos incapaces, temporal o permanentemente, y para ello también puede haber una figura como lo es la tutela cautelar, de la que hablaremos brevemente más adelante. Sin embargo, lo seguro en nuestras vidas es la muerte, y también algo que es muy cierto es que no nos llevaremos absolutamente nada con nosotros al morir. Creo que nunca hemos visto una carroza fúnebre que vaya seguida de una mudanza con todos los bienes materiales del difunto. Y por lo tanto, la planeación de la sucesión de nuestro patrimonio es bien importante hacerla en determinado momento de nuestras vidas y hacerla bien, con un testamento bien redactado, bien hecho, bien analizado, con la debida asesoría legal para evitar o al menos minimizar posibles problemas entre herederos o la posibilidad de iniciar una sucesión legítima o intestada. Es decir, cuando no hay un testamento o el testamento es nulo o el testamento no está bien redactado, como veremos más adelante, pues no se podría abrir una sucesión testamentaria al fallecer la persona y tendría que abrirse forzosamente una sucesión legítima, intestada, y seguirnos por las reglas del Código Civil, por eso se llama sucesión legítima, para ver quiénes serán los herederos en determinado momento. Entonces, un testamento bien redactado, bien hecho, bien pensado, nos puede evitar una sucesión intestada o legítima. Y por lo tanto es relevante prepararnos en vida para la muerte y planear la sucesión en el tema patrimonial. Quiero aclarar que cuando un testamento no está bien redactado u otorgado, o cuando la voluntad del testador no es precisa en el testamento, en algunos casos puede ser más conveniente la sucesión legítima intestada que la propia sucesión testamentaria derivada del testamento, cuando hay errores o cuando el testamento es trunco. Yo siempre procuro asesorar a mis clientes de tal forma que no se limiten, que vean los escenarios. Si están pensando en que sus hijos sean los herederos, pues que piensen también en los nietos e incluso en los bisnietos, aunque todavía no los haya en el momento de otorgar el testamento. Más vale pensar en los diversos escenarios que se pueden dar en la vida
pensando que un buen testamento bien redactado puede servir para toda la vida, independientemente de que en cualquier momento se pueda revocar y otorgar uno nuevo para establecer nuevas situaciones o nuevos herederos o legatarios. Sin embargo, un testamento bien redactado puede servir para toda la vida y por eso debemos siempre de pensar en los diversos escenarios y no limitarnos solamente con el escenario inmediato en el caso de nuestra esposa, de haberla o de nuestros hijos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero antes de ello me gustaría poder hablar pues, de algunas figuras que son bien importantes en materia testamentaria. Por una parte, cuando hablamos de sucesión, la sucesión es la parte del derecho civil que regula la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos que no se extinguen con su muerte a sus sucesores u herederos. Y por lo tanto hablamos de sucesión testamentaria cuando existe un testamento y de sucesión legítima o intestada cuando no lo hay el testamento. Obviamente la sucesión se abre una vez que se da el fallecimiento del autor de la sucesión. Precisamente el testamento es un instrumento jurídico, un acto jurídico que surte efectos con la muerte del testador. No es un instrumento que surte efectos en vida. Podemos hablar de una sucesión inter vivos, que es la que se da en vida, pero ahí más bien es una donación de bienes en vida. Por eso hablamos de la donación. Y la donación obviamente se hace en vida del donante con la aceptación del donatario y aceptando o conociendo la aceptación del donatario quien hace la donación. En cambio, la sucesión mortis causa, que es la que nos interesa, que es de la que hablaremos en esta plática, es precisamente la que se da con el fallecimiento o la muerte del testador. Y puede ser a título universal, es decir, cuando dejamos los bienes para, podemos decir, en partes iguales para quienes resulten herederos, para los hijos, para quienes establezcamos como herederos, que ahí es cuando hablamos de herencia de heredero, o puede ser a título particular cuando decimos esta propiedad la dejo en legado a mi hijo, esta otra propiedad la dejo en legado a mi hija. De esa forma estamos hablando de títulos particulares, de bienes en lo particular, y por lo tanto la figura es el legado y es el legatario. Esta figura de legado legatario solamente existe en materia testamentaria, es decir, cuando hay un testamento, cuando se abre una sucesión testamentaria. Si se abre una sucesión legítima o intestada, no podríamos hablar de legados, sino solamente de herederos. ¿Qué es la herencia? Pues la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir deja el causante para su transmisión a la persona o personas que han de sucederle en su patrimonio, ya sea a título universal de heredero, como lo estamos mencionando, o a título singular de legatarios, el cual solamente existe, como bien lo dije, en la sucesión testamentaria, los legados. Por lo tanto, podemos hablar de sucesiones testamentarias, sucesiones legítimas, ad intestato o intestado. Normalmente la conocemos como la sucesión intestada, que es la que se origina en la ley y conforme a las reglas de la ley, o mixta, que es aquella que se da cuando el testamento no está bien otorgado, no está bien redactado y pudiera, además de abrirse una sucesión testamentaria, abrirse también una sucesión intestada o legítima. ¿Qué es el testamento? El testamento es aquel acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque solamente una persona lo otorga. No pueden concurrir varias personas a otorgar un testamento o a otorgar sus testamentos. Es unilateral. Es personalísimo, porque quien lo otorga lo tiene que otorgar personalmente. No puede ser representado por un tutor o por un representante legal. De ninguna manera tiene que ser otorgado el testamento por la persona que busca disponer de sus bienes
para el caso de su fallecimiento. En todo momento el testamento es revocable, es decir, se puede revocar, como lo decía hace unos minutos, se puede variar, se puede establecer otros herederos, se pueden incluir otros bienes. Y es solemne, ¿por qué? Porque se otorga, en el caso del testamento público abierto, ante el notario público, precisamente para que se dé fe del otorgamiento de ese testamento cumpliendo con ciertas formalidades. Cabe aclarar que el testamento es el único acto jurídico que al otorgarse en escritura pública lleva una hora precisa del otorgamiento del testamento para que quede y conste que en ese día y a tal hora se otorgó el testamento. Ya lo que pueda pasar después de otorgado el testamento sería otra situación. ¿Por qué? Porque queda la precisión de que el testamento se otorgó a cierta hora y surte efectos a partir del momento de su otorgamiento. Por lo tanto, las características del testamento son unilateral, personalísimo, revocable, solemne. Un testamento bien hecho, bien redactado y cumpliendo con todas las formalidades, pues no estará sujeto a elementos de invalidez que originen una nulidad de ese testamento. ¿Quiénes tienen capacidad para testar, para otorgar un testamento? Todos aquellos que tengan 16 años cumplidos. A partir de los 16 años se puede otorgar un testamento y mientras se tenga la capacidad de decidir, de entender lo que se está haciendo, se puede otorgar un testamento o revocar un testamento para otorgar uno nuevo. Podemos ver a personas de edad avanzada, adultos mayores que otorgan un testamento porque están en su pleno juicio. Sin embargo, también pudiéramos ver a personas en cierta edad o con ciertos padecimientos que por no estar ya en plena capacidad y a su sano juicio, no pudieran otorgar un testamento, precisamente porque ya no hay un entendimiento de lo que se está haciendo y de las consecuencias de hacerlo. ¿Quiénes tienen capacidad para heredar? Ya no para testar o otorgar un testamento, sino para heredar. Pues obviamente puede heredar incluso el ser concebido y aún no nacido, siempre y cuando nazca viable, es decir, que viva 24 horas o que sea presentado vivo al registro civil. Entonces, fíjense cómo el ser concebido y aún no nacido puede ser sujeto de herencia siempre y cuando nazca viable. Vamos, en términos muy generales, a enumerar cómo se clasifican los testamentos en cuanto a su forma. Tenemos testamentos ordinarios y testamentos especiales. Los ordinarios son precisamente el testamento público abierto, del cual nos centraremos en esta plática, en explicarlo en esta plática. El testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el testamento público simplificado. Y los especiales son el privado, que se otorga en ciertos casos de una enfermedad repentina en la que no haya un notario o la posibilidad de otorgar un testamento hológrafo. Se puede otorgar un testamento ante la presencia de 5 testigos, es el testamento privado, o bien otro testamento especial es el otorgado en país extranjero. Sin embargo, no nos confundamos y hablemos del testamento del más común, del más usual, que es el testamento público abierto, que es aquel que se otorga ante notario público, compareciendo el testador, obviamente siendo capaz, estando en plena capacidad, de lo cual se debe cerciorar el notario público. No hay la necesidad de que comparezcan testigos y se otorga en escritura pública, siendo por lo tanto un acto solemne el testamento público abierto. Una vez que se otorga un testamento público abierto, el notario tiene la obligación de mandar un aviso dentro de los 5 días hábiles siguientes al Archivo General de Notarías y al registro público, en donde se establece que se otorgó un testamento por cierta persona mediante tal escritura pública de tal fecha,
y de esa forma queda un registro de que se otorgó ese testamento para cuando fallezca la persona y se abra una sucesión, se pueda confirmar que el testamento que se tiene a la vista es el último testamento que otorgó el testador. O en su caso, encontrar si hay un testamento posterior al que se tiene a la vista. Por eso la importancia de esos avisos testamentarios para cuando se da el supuesto de muerte poder confirmar que el que se tiene a la vista, es el testamento último y actual de la persona que falleció. Una figura bien importante que tenemos que resaltar es la figura de la sustitución del heredero. Es decir, siempre es importante designar a un segundo sucesor, que quien otorga un testamento piense, les decía hace unos minutos, pues es muy común que el testamento lo otorguemos, el típico testamento público abierto recíproco, en donde el cónyuge establece como heredera a su esposa establece como heredero en su testamento a su cónyuge, a su esposo, y en caso de fallecimiento de ambos simultáneamente o de que uno de ellos ya no viva, se establece a los hijos por partes iguales o en determinada forma para que sean los herederos de los mismos. Pero también pudiéramos hablar, les decía hace unos minutos, incluso de la siguiente generación, de los nietos, e incluso de la siguiente generación de los bisnietos, pensando en un testamento que esté bien redactado y que en caso de que al fallecer la persona ya no viva la esposa o ya no viva uno de sus hijos, quede claro que los herederos serán los nietos, hijos de ese hijo o hija que ya falleció. Es decir, debemos de ir más allá y pensar los diversos escenarios. Por eso la figura de la sustitución del heredero o del heredero sustituto tiene un rol muy importante en materia de testamento y no debemos de prescindir de ella. Si no tenemos la figura de un heredero sustituto, podemos entonces vernos en una situación en la que tengamos que abrir la sucesión intestada de la persona que falleció, es decir, del testador, para definir esa parte que le hubiera correspondido a un hijo, a quién le corresponderá. Por eso la importancia de redactar muy bien los testamentos estableciendo herederos sustitutos. ¿Por qué? Porque no existe el derecho de acrecer. Es decir, los demás herederos no pueden acrecer automáticamente, salvo que se establezca en el testamento que la parte que le hubiera correspondido a un hijo acrecerá la parte de los demás hijos en su caso. Pero para ello se tiene que estipular en el testamento y de ahí la importancia de redactar muy bien los testamentos. Se han de estar preguntando, bueno, ¿y qué incluyo en mi testamento? ¿Incluyo todos mis bienes? ¿Incluyo solamente algunos de ellos? ¿Hablo en general? Ahí vamos a depender de la voluntad de cada testador y del momento en la vida en la que se otorga el testamento. Normalmente, en muchos casos, los padres de familia o el testador o la testadora, pues buscan dejar su patrimonio a sus hijos en partes iguales y no es necesario en esos casos entrar al detalle de cuál es su patrimonio, sino simplemente establecer en una cláusula amplia y bien redactada que el patrimonio o la masa hereditaria serán todos los bienes del testador, bienes inmuebles, muebles, joyas, acciones, valores, en el momento de su fallecimiento. Sin embargo, puede ser el caso también de familias que busquen en vida otorgar legados, como lo comentaba en un principio, es decir, bienes en lo específico que se digan para qué hijo o para qué heredero serán, o bien armar paquetes, precisamente paquetes de legado, en donde en vida el testador defina cómo se distribuirá su patrimonio cuando fallezca.
Entonces, pues no hay un común denominador, depende de cada familia, depende de cada testador. Me ha tocado en la práctica casos en los que personas mayores de edad regresan con nosotros después de haber otorgado un testamento hace mucho tiempo, regresan precisamente a hacer un testamento más específico, más particular, con paquetes de bienes para cada heredero y entran a más detalle. Sin embargo, repito, no hay un común denominador. Cada familia decide, cada testador en lo personal decide cómo distribuir su patrimonio, y si el testamento se hace muy complejo, incluyendo todos sus bienes en el mismo, o a través de cláusulas genéricas en las que se hable de qué forma se repartirán todos los bienes, los que haya en el momento de su fallecimiento, precisamente al darse el supuesto de fallecimiento. Entonces, depende de cada persona, de cada situación, la casuística de cómo redactar un testamento y de qué forma otorgarlo. Cuando hablamos de legados, brevemente, pues podemos hablar de cosas muy específicas: el legado de un automóvil, el legado de un bien inmueble, el legado de una obra de arte, el legado del usufructo de cierta propiedad, es decir, del uso de esa propiedad solamente. Podemos hablar también de un legado de educación, de un legado de derechos de autor o de acciones. En fin, acuérdense que el legado es en casos específicos y solamente se pueden otorgar los legados a título personal mediante un testamento. Una figura bien importante, si dejamos a un lado a los herederos, la figura del testador, decíamos, quien otorga el testamento. Los herederos, quienes reciben los bienes a título universal. Los legatarios, quienes reciben los bienes a título personal, una vez que se da el fallecimiento del testador. Pero otra figura muy importante es precisamente la del albacea, el albacea testamentario. Puede ser un solo albacea o puede ser albaceas sucesivos, es decir, en caso de que uno no viva, tenemos un albacea sustituto, un albacea sucesivo, o bien albaceas simultáneos o mancomunados, en los que el testador dispone que sean dos personas las que se encarguen de que su voluntad plasmada en un testamento se cumpla al darse su muerte. Veamos precisamente cuál es la función principal del albacea. El albacea, su función es, tiene encomendada una administración de una universalidad de bienes. Es decir, el albacea es la persona encargada de abrir una sucesión, de obviamente presentar el testamento para que esa sucesión se abra. Vamos a hablar más adelante de que la sucesión se pudiera abrir ante una autoridad judicial, es decir, ante un juez, o bien ante un notario público en ciertos casos. El albacea es precisamente el encargado de que la sucesión se abra y de vigilar que se cumpla con la voluntad del decuyus, es decir, del testador, del difunto, conforme lo plasmó en su testamento. Y para ello, pues es ese, no podemos hablar de representante, pero sí de ese administrador de una universalidad de bienes que va a terminar su encargo cuando el patrimonio del difunto se reparta de conformidad con lo previsto en el testamento. O bien, en caso de que no hubiese testamento y se abriera una sucesión intestada, los herederos que comparezcan, que se identifiquen entre ellos como herederos, tendrán que designar a un albacea que se encargue precisamente de administrar el patrimonio del difunto y de que se reparta de la forma prevista en el Código Civil para el caso de las sucesiones intestadas o legítimas. Entonces, las facultades del albacea pues consisten precisamente en asegurar los bienes de la herencia, formular inventario de los bienes y avalúos, tramitar la sucesión, el juicio sucesorio ante un juez, o bien el procedimiento sucesorio extrajudicial ante un notario en ciertos casos, administrar esos bienes, rendir cuentas
y llegar al momento en que se efectúe precisamente la partición, es decir, la distribución de los bienes y la adjudicación por parte de los herederos o legatarios, de tal forma que al transmitirse el patrimonio en esa sucesión del difunto a los herederos o legatarios, se termine con su encargo, habiéndose ya individualizado el patrimonio en favor de los herederos o de los legatarios. El albacea, en términos generales, no puede vender patrimonio, no puede enajenar bienes, salvo en ciertos casos de que haya una urgencia o la necesidad de vender, y para ello tendría que ser también con el acuerdo y el consentimiento unánime de los demás herederos o con autorización judicial. El albacea no puede celebrar contratos de arrendamiento por más de un año, es decir, está limitado a celebrar contratos de arrendamiento máximo por un año. ¿Y quiénes pueden ser albaceas? Pues las personas físicas en general, o bien pueden ser también ciertas personas morales, las instituciones fiduciarias, los bancos a través de sus departamentos fiduciarios, e incluso los notarios pudieran ser albaceas, siempre y cuando no tengan un interés en la herencia o no estén impedidos para ser albaceas en la herencia o en la sucesión de cierta persona. Brevemente, podemos hablar de la figura del interventor también. El interventor precisamente es la institución creada por la ley para cuidar que se respeten los derechos de determinados interesados en la sucesión. Es decir, el interventor precisamente tiene como función principal vigilar a la albacea, pero no lo nombra el testador, lo nombra la ley en ciertos casos, cuando hay una minoría de herederos que no están conformes con el nombramiento de una albacea, o cuando hay algún heredero que esté ausente. En ciertos casos, la ley prevé el nombramiento de un interventor para vigilar la función y el debido cumplimiento del encargo del albacea, que como bien dijimos, el albacea es el encargado de ejecutar la voluntad del testador. Así como hemos hablado del albacea y del interventor, también debemos hablar del tutor y del curador. Y me estoy refiriendo al tutor testamentario. Cuando tenemos hijos menores de edad, o en esos casos debemos de nombrar a un tutor testamentario, precisamente para que esa persona de toda nuestra confianza se encargue de administrar el patrimonio del menor de edad mientras sea menor de edad. O bien, en el caso de un hijo con discapacidad, debemos de buscar siempre la declaración judicial de incapacidad y el nombramiento de un tutor, en ese caso legítimo, para que lo represente y pueda ser heredero en la sucesión de cierto pariente o de sus papás. Esa es la tutela legítima, pero en el caso del testamento debemos de incluir la figura del tutor testamentario cuando hay menores de edad. Y así como tenemos a un tutor testamentario, tenemos también a un curador, que precisamente curador lo designa el testador, quien otorga el testamento, y va a vigilar los actos del tutor, especialmente en el manejo de los bienes del pupilo, es decir, de a quien representa el tutor. En el caso concreto del menor de edad. En el caso de un discapaz, pues precisamente el curador va a vigilar que el tutor legítimo cuide y maneje bien los bienes en favor del discapacitado. Hago un paréntesis para hablar brevemente de la figura de la tutela cautelar o de la tutela autodesignada, que es una figura de reciente regulación en muchas de las entidades federativas de nuestro país. Les decía en un principio de esta plática que tenemos seguro en nuestras vidas que algún día moriremos, pero no tenemos seguro si algún día estaremos en una situación de incapacidad. Pues así como existe el testamento para el caso de la muerte de una persona,
para que surta efectos al morir cierta persona, también existe lo que se conoce como la tutela cautelar o la tutela autodesignada, en la que la persona que otorga la tutela cautelar, similar a un testamento, pero siendo una figura distinta a un testamento, también se otorga ante notario. Sin embargo, en la tutela cautelar es precisamente la voluntad de designar a un tutor, al tutor cautelar, para el caso de que la persona que lo designa en algún momento de su vida caiga en una incapacidad o discapacidad que no le permita administrar sus bienes o cuidar de su persona. Para ello se tendría que tener este instrumento de tutela cautelar. Es un instrumento distinto, paralelo al de un testamento, también otorgado ante notario en escritura pública, con la diferencia de que en la tutela cautelar se requiere precisamente el dictamen de un médico especialista, de un neurólogo, de un geriatra, en donde se establezca que la persona que está nombrando a su tutor está en plena capacidad, precisamente para que no haya duda de que se está nombrando a un tutor habiendo ya una discapacidad. Esa sería una diferencia con el testamento. En el testamento es precisamente el notario quien se tiene que asegurar que la persona que otorga su testamento es capaz. En la tutela es un médico quien va a cerciorarse que la persona que está designando a su tutor sea capaz para hacer esa designación. ¿Qué sucede si el día de mañana esa persona está en una situación de incapacidad? Se requiere de cualquier forma del juicio de interdicción, es decir, de que se le declare su incapacidad en la vía judicial, y una vez declarada su incapacidad en la vía judicial, surte efectos la figura del tutor cautelar designado en este instrumento de tutela cautelar. Es decir, no es la ley quien va a determinar quién va a ser el tutor de esa persona, sino es precisamente el instrumento que se otorga en plena capacidad de la persona para un caso de incapacidad de la misma, quien va a actuar en su representación al ser declarado incapaz esa persona. Cierro el paréntesis, hablé brevemente de la figura de la tutela cautelar. Sin embargo, sigamos con el tema objeto de la plática del día de hoy, que es el testamento público abierto, su trascendencia y relevancia. Brevemente, al hablar de la sucesión legítima o intestada, ¿en qué casos se abre una sucesión legítima o intestada? Se abre cuando no hay un testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Precisamente en esos casos hablamos de una sucesión intestada. O bien, si establecimos bienes en el testamento, pero no establecimos una cláusula en donde dijera que todos los demás bienes que tengamos se distribuyan de cierta forma. Y por ahí aparecen bienes que no están incluidos en el testamento, pero que tampoco no están incluidos en una cláusula de protección en donde se disponga para quién serán esos bienes. Ahí tendríamos que abrir también una sucesión legítima o intestada. Si no se cumple la condición impuesta al heredero, por ejemplo, en un testamento se establece que será heredero cierto hijo dentro de un plazo de 5 años, siempre y cuando se titule en su carrera profesional. Si dentro de ese plazo no se cumple con la condición impuesta por el testador al heredero, ese bien que iba a ser para ese heredero tendrá, si no hay una sustitución en el testamento de para quién sería, tendrá que abrirse también la sucesión legítima o intestada. Y otros casos, cuando precisamente en un testamento lo hacemos trunco, no vamos más allá, como les venía comentando, y no se establece para el caso de muerte de un heredero, o bien de que repudie la herencia o sea incapaz de heredar, el haber establecido a un heredero sustituto que reciba la herencia en esos casos concretos. Ahí también es un supuesto de apertura de una sucesión intestada o legítima. Brevemente, ¿quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima o intestada?
El Código Civil, por eso se llama legítima, porque la ley establece las reglas para ver quiénes pueden ser herederos. Establece que serán herederos los descendientes, el cónyuge, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, en ciertos casos la concubina o concubino, y a falta de todos los anteriores puede ser incluso el fisco del Estado. La regla general es que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Es decir, si hay descendientes, si hay hijos, si hay cónyuge, van a excluirse a los ascendientes o a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Esa es la regla general. Brevemente, como introducción nada más, les decía que el procedimiento sucesorio se abre cuando fallece la persona. Y un procedimiento sucesorio tiene cuatro secciones. La primera sección, que es precisamente en donde se identifica si hay o no un testamento, es decir, si será una sucesión testamentaria, si el testamento es válido, o bien si será una sucesión intestada por no haber testamento. Y esa primera sección tiene como finalidad la declaración de herederos y albacea. Una vez que se designan a herederos y albacea, que se cumplen con ciertas publicaciones de dictos, así como con los avisos testamentarios al Archivo General de Notarías y al Registro Público, se continúa con la segunda sección, en la que la albacea tiene que formular el inventario y el avalúo de los bienes que forman parte de la masa hereditaria del difunto. La sección tercera consiste en las cuentas de administración, es decir, en la administración de esos bienes mientras se reparten a los herederos. Y la sección cuarta, final, y el objeto precisamente de todo procedimiento sucesorio, pues es la partición y adjudicación de los bienes, es decir, que se distribuyan los bienes, que se partan de conformidad con la voluntad del testador, y que de esa forma se adjudiquen por quienes serán herederos o legatarios, por quienes son herederos o legatarios, de tal forma que ya pasen a ser los propietarios de esos bienes, y con eso terminemos la sucesión. Les hablaba de que el procedimiento sucesorio puede ser un juicio sucesorio ante juez, que no implica necesariamente que haya controversia entre herederos, pero es una vía, y puede ser un juicio sucesorio testamentario o intestado, o de un procedimiento especial simplificado, o bien el procedimiento o la intervención ante notario de la sucesión, que esa solamente procede ante notario cuando todos los herederos fueren mayores de edad y no hubiere incapaces entre los herederos, o habiéndolos se encuentren debidamente representados por su tutor, y siempre y cuando no haya controversia entre los herederos. Si no hay controversia, todos son mayores de edad, o bien habiendo un incapaz está debidamente representado, se puede iniciar o continuar el procedimiento sucesorio, ya sea testamentario o intestado, ante notario. Normalmente va a ser un procedimiento, si todo está en orden con los bienes, un procedimiento que puede durar muy pocos meses, en la medida en la que los bienes estén bien identificados, que no haya ningún problema con los mismos, ni catastralmente ni registralmente, y que la voluntad del testador esté muy clara en el testamento, o bien que los herederos se puedan poner de acuerdo en cuanto a la distribución de los bienes, si se manejó en el testamento que se distribuyeran en forma o en partes iguales, es decir, una parte alícuota, un porcentaje del todo. Habría que identificar aquellos bienes que puedan dividirse para armar paquetes en su caso y evitar copropiedades. Sin embargo, también pudiera haber que los herederos terminen teniendo un porcentaje en una copropiedad, dependiendo de los bienes, dependiendo de cómo esté redactado el testamento por el testador y de la forma en la que sea su voluntad, la del testador, de distribuir esos bienes para el caso de su muerte. Con esto llegamos, en los últimos 5 o 10 minutitos, hablaremos brevemente
de algunos casos prácticos, precisamente para ejemplificar un poco la importancia del testamento. Me interesa que todos ustedes que me están escuchando, pues tengan de alguna forma el sentido práctico de la importancia de un buen testamento otorgado ante notario, bien redactado, con mucha precisión, con mucha asesoría. Vamos a leer este caso, el caso práctico del viudo y los suegros. José y Josefina formaban un matrimonio joven, pleno de ilusiones y con planes para tener hijos en un futuro cercano. Contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes y compraron su casa con mucho esfuerzo en los primeros años de su matrimonio, quedando escriturada solamente a favor de Josefina por cuestiones de protección patrimonial. Es decir, con los recursos de ambos cónyuges compraron una casa, pero esa casa quedó solamente escriturada en favor de Josefina. Previamente José le donó dinero a Josefina para que comprara la casa y quedara a su nombre, y estaban casados bajo un régimen de separación de bienes. Por lo tanto, la casa era propiedad al 100% de Josefina. Desafortunadamente, Josefina fallece en forma repentina sin haber otorgado testamento. Y unos meses después, José inicia su sucesión legítima intestada al no haber testamento. A Josefina cabe mencionar que le sobreviven sus padres. Entonces, no había hijos, casados bajo separación de bienes. Josefina, dueña, propietaria al 100% de su casa. Los papás de Josefina viven. ¿Qué dice el artículo 1523 del Código Civil de Nuevo León? Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Veamos este diagrama para ejemplificar este caso práctico del viudo y los suegros. Decíamos que estaban casados bajo separación de bienes José y Josefina. La casa se compró por Josefina al 100%, y por lo tanto, conforme a este artículo del Código Civil de Nuevo León que acabo de leer, José tendría derecho al 50% de la casa de su cónyuge, y sus suegros, ex suegros, al haber fallecido Josefina, tendrían derecho al otro 50%. Fíjense lo que sucede cuando no hay un testamento. En este caso concreto también, al no haber hijos. Si hubiera habido hijos, les decía que los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, los hijos hubieran tenido derecho a heredar y no los abuelos. Pero al no haber hijos, son los papás de Josefina quienes tienen derecho a un 50% de la casa que se compró con recursos y con el esfuerzo de ambos cónyuges, pero solamente a nombre de Josefina. Tenemos una situación práctica en la que José o les compra el 50% a los papás de Josefina, o va a tener una copropiedad de su casa con los papás de Josefina, en la medida en la que ellos pues no estén dispuestos a vender o quieran a venderle a José, o quieran de alguna forma pues vender esa propiedad para reflejar su 50% en sus cuentas de inversión. Algo que no he comentado y que es bien importante mencionarlo en materia testamentaria es tener mucho cuidado con las cuentas bancarias o con las cuentas o con los contratos de intermediación bursátil en las casas de bolsa. Todo lo que sea cuentas de inversión en banco o cuentas de intermediación bursátil en casas de bolsa se va a regular por las leyes específicas, no por el Código Civil en materia de sucesiones, sino por la ley de instituciones de crédito en el caso de los bancos y por la ley de mercado de valores en el caso de las casas de bolsa. Y ahí lo que va a surtir efectos es la cláusula, o más bien la disposición de beneficiarios que se haga al abrirse esos contratos con el banco, con las casas de bolsa. Entonces, mucho cuidado en revisar nuestras cuentas de inversión, en revisar nuestra designación de beneficiarios en dichas cuentas, ya que al fallecer la persona, lo que se establezca en esas cuentas va a ser precisamente
lo que surtirá efectos. Es decir, quienes sean beneficiarios en esas cuentas serán quienes tengan derecho a quedarse con esos recursos invertidos en esa cuenta con el banco o en esa cuenta en el mercado de valores con la casa de bolsa. Ahí hay una contradicción entre el testamento y la designación de beneficiarios. Si lo que nosotros queremos es que sea nuestra esposa la beneficiaria o nuestros hijos en partes iguales, tendríamos que acudir al banco y revisar que sea compatible la designación de beneficiarios con la cláusula de herederos de nuestro testamento. Mucho cuidado con eso. Cierro el paréntesis para continuar con el siguiente caso práctico. Se los voy a resumir para no leerlo. Es un caso similar, pero ahora fíjense la diferencia con el caso anterior. Ahora le llamo a este caso el viudo y sus dos hijos huérfanos de madre. Es decir, José y Josefina tuvieron dos hijos. Voy a cambiar al caso a una sociedad conyugal en la que durante su matrimonio adquirieron su casa habitación en sociedad conyugal y por lo tanto José era dueño del 50% y Josefina del otro 50%. Y al fallecer Josefina repentinamente de una enfermedad, muere sin testamento, muere intestada. ¿Y qué establece la ley? La ley establece en estos dos artículos que cuando concurren descendientes con el cónyuge que sobreviva, a este, es decir, al cónyuge que sobreviva, le corresponderá la porción de una hija o hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1521. Pero el 1521 nos dice, el cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de una hija o hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo o hija deba corresponder. Entonces, fíjense cómo en este caso, como José ya tenía el 50% de los bienes, el otro 50% de Josefina pasa en partes iguales por disposición de ley conforme a la sucesión legítima o intestada a sus dos hijos, un 25 a cada uno. Entonces termina la casa habitación siendo dueña de José en un 50 y de sus dos hijos en otro 50%. Si los hijos son menores de edad, tenemos una situación en la que esa casa no se podría vender tan fácilmente si no hubiese una autorización judicial en la que un juez se asegure que el patrimonio de los menores va a prevalecer, a subsistir a través de la venta de esta casa y de la inversión en algo más. Entonces, fíjense cómo se pueden complicar las cosas si no hay un testamento al haber estas reglas. Si lo vemos del lado positivo, pues obviamente son los hijos quienes heredan, el papá tiene el otro 50%, pero puede haber ciertas problemáticas porque no va a ser tan fácil para José disponer de esa casa. Este es el caso del viudo y sus dos hijos huérfanos de madre. Fíjense cómo en este caso los abuelos, los ascendientes, los papás de Josefina, no tienen derecho a la herencia, solamente pudieran tener por ley por ahí el poder recibir alimentos, es decir, vestido, medios para subsistir, pero hasta ahí, pero no tienen derecho, como en el primer caso, a un porcentaje de la casa habitación. ¿Por qué? Porque en este caso sí había ya descendientes y el 50% que se adquirió por la sociedad conyugal a través de Josefina se hereda a sus dos hijos de José y Josefina. Por último, veamos el caso de la tragedia familiar. Vamos a pensar que José y Josefina, vuelvo al supuesto de que estaban casados por separación de bienes, o aquí podría ser indiferente, sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Por qué podría ser indiferente? Porque hablo de un viaje familiar en el que cumplían sus 50 años de casados, viajaban con sus 4 hijos que tuvieron durante esos 50 años de matrimonio y desafortunadamente sufren un accidente automovilístico en el que fallecen José y Jacinta en el momento del accidente y unos días después una de sus hijas.
El testamento de José de Jacinta establecían que recíprocamente Jacinta o José serían herederos uno del otro. Sin embargo, al haber fallecido simultáneamente en el accidente, se decía también en el testamento que serían sus hijos en partes iguales quienes tendrían derecho a heredar. Por lo tanto, se abren y se acumulan las sucesiones testamentarias de José y Jacinta si hubiese testamento, y si no hubiese testamento, la ley nos establece que serán los hijos quienes heredarán en partes iguales. Hasta ahí el tratamiento es muy similar. Por lo tanto, cada hijo heredaría un 25%, y en el caso de la hija que falleció días después a causa también del mismo accidente, pues sí es sujeta de herencia porque alcanzó a heredar, no falleció junto con sus papás o antes que sus papás para no haber sido sujeta de herencia. Por lo tanto, es heredera, y ya dependerá si esa hija que heredaría el 25% de la casa habitación de sus papás, si a su vez tenía o no un testamento, y si se abrirá una sucesión testamentaria o legítima de la hija para que herede su cónyuge o sus hijos, en el caso concreto de como ella tenga dispuesto el testamento. Sería muy distinto el caso si la hija hubiera fallecido antes, porque al haber fallecido antes y en el testamento no había herederos sustitutos, fíjense la importancia, si en el testamento no hay la cláusula de herederos sustitutos, es decir, de que los nietos, los hijos de la hija premuerta hereden, ese 25% se repartiría en 4 paquetes, es decir, entre los otros 3 hijos, pero además entre los hijos de la hija que falleció, es decir, entre los nietos, hijos de esa hija que ya falleció. Y en lugar de que le hubiera tocado un 25% a esos nietos, pues les va a tocar un 6.25%, que es la cuarta parte del 25%. Y a los otros 3 hermanos de la hija que falleció les tocará, además de su 25%, un 6.25 adicional para un total de un 31.25. Entonces, fíjense cómo toma relevancia nuevamente la cláusula de herederos sustitutos y de redactar muy bien un testamento. Un testamento debe de ser un traje a la medida, hecho con la asesoría de un notario con mucha artesanía jurídica, con mucha claridad en su redacción, cuidando mucho las formas, lo que se establezca literalmente en esos testamentos, para evitar situaciones de conflicto o situaciones de incertidumbre o la posible apertura de una sucesión intestada si un testamento no está bien redactado. Termino con estas reflexiones finales. El testamento, pues el momento en la vida para otorgar un testamento y de qué forma otorgarlo, platiqué de eso durante la plática. Puede otorgarse desde una edad muy temprana, al casarse, al haber un cierto bien, como lo hemos visto en el primer caso práctico, o bien a una edad más avanzada, pero lo importante es que se otorgue y que se otorgue con mucho cuidado, con mucha precisión en su redacción. Fíjense la importancia hoy en día cuando hablamos de la defensa de la vida del momento de la concepción, y cómo podemos también hablar del gran debate del aborto como si fuera un derecho humano. El derecho humano es la vida, y fíjense cómo en materia patrimonial el Código Civil prevé que el ser concebido y aún no nacido, siempre y cuando nazca viable, es decir, que viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil, tiene derecho a ser sujeto de herencia, a heredar en una sucesión. Obviamente hablamos pues de la importancia de cuando hay algún conflicto, de buscar dirimir esos conflictos a través de una mediación, es decir, evitar litigio, evitar problemas y tratar de que los herederos platiquen a través de la asesoría de un mediador, de un conciliador, para evitar situaciones indeterminadas de conflicto que puedan desgastar la relación familiar. Desafortunadamente, en las familias en las que no se prevé una sucesión con claridad,
en la que los padres no inculcan a los hijos el debido cuidado que debe de haber y la hermandad que debe de haber entre ellos, vemos casos muy tristes de problemas familiares derivados de temas patrimoniales y de una sucesión mal planeada. Termino con esta frase. He visto cómo la unión familiar y la lealtad a los padres es bien importante en materia sucesoria, como les estoy diciendo. He visto familias desintegrarse e hijos que se pelean por la herencia de sus padres. Pero desafortunadamente nunca he visto hijos que se peleen por cuidar a los padres cuando estos envejecen y requieren de su apoyo físico y moral. Creo que como padres de familia, como abuelos, debemos de pensar precisamente en la importancia de la unión familiar y prever los diversos escenarios patrimoniales para cuando nos llegue la muerte, buscar que siempre haya la unidad familiar y siempre pues dar ese ejemplo de cuidado, de lealtad entre nuestras familias, de tal forma que los hijos también procuren pues obviamente la salud y bienestar de los adultos mayores, de sus padres, de sus abuelos. Les agradezco mucho. Esta es alguna bibliografía con la que preparé la presentación. Pues obviamente, como podrán haber visto, el tema es sumamente muy importante y por eso denominamos a esta plática como la trascendencia y relevancia del testamento público. Estoy a sus órdenes. Agradezco nuevamente al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y deseo que este tercer encuentro sin límites siga siendo todo un éxito para beneficio de nuestro estado, de Nuevo León y de todos ustedes, personas adultas mayores que enriquecen a nuestra sociedad día a día con su ejemplo, con su testimonio, con su trabajo. Estoy a sus órdenes con mucho gusto y nuevamente les agradezco su tiempo y su interés en este tema tan relevante en nuestra sociedad. Muchas gracias.